El Señor les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y quiero aprovechar de una vez la oportunidad para felicitar a todos los padres que van a estar viendo este video. Que el Señor les bendiga y que el Señor les conceda muchos años más de vida. Es un privilegio para mí nuevamente el estar en estos medios compartiendo contigo una palabra que de hecho este tema ya lo había compartido hace más de un mes, creo yo, y consta de dos partes, pero que el Espíritu Santo no me dejó en paz. Incluso hace como una semana me inquietó que regresara a, 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 a checar este estudio. Y recuerdo que en esa ocasión dije, Señor, pero ¿qué quieres que cheque? Guíame. Y me puse a investigar un poquito, a ver el tema y todo. No encontré nada. Solo lo dejé así. Pero nuevamente, una semana después, llegó nuevamente el Espíritu Santo a inquietarme, a que checara nuevamente este tema. Y en esta ocasión me dio una pauta, una clave. Y a partir de esa clave es que encontré nuevas cosas que fueron incluidas sobre todo en la segunda parte de este tema. Pero quiero darte las dos partes de modo que podamos entender la segunda parte también. Este estudio lo titulé ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado o domingo? Y en esta primera parte, de hecho, me voy a enfocar en establecer si verdaderamente como pueblo cristiano nosotros tenemos que guardar un día de reposo o ya no. Y ya en la segunda parte vamos a establecer cuál es el verdadero día de reposo de acuerdo a las escrituras. Así es que sin más preámbulos, te invito a que me acompañes y de hecho si tienes tu Biblia ahí en mano, yo te invito a que la tomes y vayas siguiendo las citas que te voy a estar compartiendo. El deseo de mi corazón es que lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿ok? Porque pues a 2000 años de que el Señor Jesús estuvo sobre esta tierra, pues muchas cosas han pasado, muchas cosas se han cambiado, muchas cosas se han malinterpretado, se han torcido. Y de hecho el Señor habla en el libro de Hechos capítulo 3 verso 21 de una restauración de todas las cosas. No hablaría de restauración si todo estaría bien, pero pues nos damos cuenta que todo está patas para arriba. Entonces el deseo, el propósito más bien de estos estudios es llegar al conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino a entender la verdad. Dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero esa palabra, como se tradujo, esa palabra griega que se tradujo como conocer, verdaderamente significa entender. Y entenderás la verdad y la verdad te va a libertar. Así es que te invito a que me acompañes con esta breve introducción. Dice, si tú eres una persona que asiste regularmente a una iglesia católica o cristiana, pero que no lee mucho la Biblia aparte de lo que se te predica en la iglesia, pues entonces tal vez nunca te has hecho esta pregunta de ¿cuál es el verdadero día de reposo que Dios ordenó? ¿Será sábado? ¿Domingo? ¿O qué día? Pero por lo contrario, si has leído la Biblia de principio a fin y comparas el día de reposo que se guardaba en la época del Antiguo Testamento y aún en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, con el día de reposo que la mayoría de las personas guardan actualmente en las iglesias, pues inmediatamente te vas a dar cuenta que no es el mismo día. Que las personas en la antigüedad guardaban como el día de reposo. Sí, es diferente. En esta primera parte, como lo mencioné anteriormente, de este estudio, nos vamos a concentrar en establecer si es que todavía se tiene que guardar un día de reposo o ya no. Y para la segunda parte estableceremos de acuerdo a las escrituras cuál es el verdadero día de reposo establecido por Dios. Yo te aseguro que te va a sorprender.
Así es que no te despegues, y vamos a entrarle a este tema. Pero de modo que podamos entender este tema, vamos a tomar en cuenta el calendario que actualmente usamos, que es el calendario gregoriano. Aunque de una vez se los dejo saber que no fue este calendario el que Dios tomó como base cuando ordenó guardar el séptimo día como día de reposo. Vamos a tomar el sábado como séptimo día y domingo como el primer día de la semana, tal y como aparece en un calendario gregoriano. También te dejo saber que tampoco fue el calendario judío actual el que Dios tomó como base cuando ordenó este mandamiento acerca del séptimo día. ¿Sí? Pero eso va a ser ya en la parte segunda de este tema. Bueno, entonces tenemos que se ha enseñado que a partir de Cristo el día de reposo fue cambiado a otro día, de sábado a domingo. Pero también se ha enseñado que Cristo Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero eso no va en acuerdo, no concuerda con la única señal que el mismo Señor Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección, de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, lo que encontramos en Mateo capítulo 12, el verso 38 al 40, del cual de hecho tenemos un estudio en detalle de este tema, lo tenemos en Facebook y en YouTube, titulado ¿Será verdad que Jesús resucitó en domingo? Yo te invito para que le des una mirada a ese tema para que puedas entender esto. Y entonces de ahí se toman para decir que el día de reposo fue cambiado al día de la resurrección de Cristo. Pero la verdad es que no existe ninguna cita bíblica en donde Dios haya dicho que había cambiado de opinión. Y que sí, que allá en el Antiguo Testamento había ordenado que se guardara el séptimo día como día de reposo, pero que pues simplemente se había equivocado y ahora ya corregía para que ahora fuera el primer día de la semana el día de reposo. No, nunca vamos a encontrar eso en las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bueno, y si no fue Dios el que hizo ese cambio, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo ordenó? Y para eso precisamente es que fue desarrollado este estudio, para poder llegar a la verdad basados en la misma palabra de Dios, las Santas Escrituras, la Biblia y en hechos históricos que están claramente documentados. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque muchas veces solo hemos recibido la enseñanza, pero muy pocas veces hemos cuestionado la veracidad de tal. En otras palabras, solo nos hemos tragado lo que se nos ha dado y ni siquiera hemos investigado si es realmente la verdad o no, sino que lo hemos tomado como una verdad absoluta, aunque no lo sea. Pero hoy tenemos la oportunidad de resolver esta pregunta y darnos cuenta si verdaderamente hemos estado obedeciendo el mandamiento original de Dios o por lo contrario, hemos estado obedeciendo un mandamiento diferente, nunca dado por Dios. Así es que te invito a que con tu Biblia en mano empecemos a descubrir la verdad de todo este asunto y llegar a desechar toda mentira y que únicamente la verdad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Pero vamos a empezar por establecer cuál fue el mandamiento original de Dios en el principio. Y para eso te voy a llevar al libro de Génesis capítulo 2, verso 1. Génesis capítulo 2, verso 1. Dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Y primeramente vamos a dejar claro cuál es el séptimo día, porque hay muchas personas que ignoran esto. Y para esto solo vamos a ver un simple calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente, que es el que se usa también en la mayoría del pueblo cristiano. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el séptimo día en una semana. Y aquí está, ahí te los marqué. Domingo como el primer día, lunes segundo día, martes tercer día, miércoles cuarto día, jueves quinto día, viernes sexto día y sábado séptimo día. ¿Okay? Esto nuevamente, repito, estamos tomando como base este calendario gregoriano, aunque no es este calendario el que Dios tomó como base cuando ordenó
guardar este séptimo día, ¿ok? Pero para entender este tema vamos a estar usando este calendario. Bueno, este séptimo día, sábado, fue el que Dios estableció desde la creación en Génesis como el día de reposo y después lo confirman los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? O sea, esta cita en Éxodo 28, eso ya formaba parte de la ley de Dios dada a Moisés, pero Dios lo dio desde Génesis 2, lo que acabamos de leer, ¿sí? Dice el Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, aquí está muy claro lo que Dios ordenó, y de hecho, este es el cuarto mandamiento de Dios dado a Moisés, pero que muchas personas actualmente no lo obedecen. Tal vez se lo saben de memoria, pero no lo aplican a su vida. Bueno, y si Dios mismo mandó guardar el séptimo día, manejémoslo como sábado, porque es que ahora no solamente no se guarda el sábado, sino que hasta se trabaja en él. Cuando Dios dijo que no se hiciera ninguna obra en él, y además se guarda otro día diferente al que Dios ordenó. Ahora se guarda domingo. ¿Por qué? Esta cita bíblica nos prueba que, de hecho, antes de que Dios le diera las tablas de la ley a Moisés, ya Dios había ordenado guardar el séptimo día, sábado, como día de reposo. Porque el relato de la entrega de las tablas de la ley al pueblo de Israel allá en el Sinaí sucedió en Éxodo 20. ¿Ok? Lo que acabamos de leer en el slide anterior. Y este relato que te voy a mencionar está en Éxodo 16, que sucedió antes. Y aquí está abajito, Éxodo 16, 22. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y dijo Jehová a Moisés, oiga, esto es importante, dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ah, caray, ¿cuáles leyes, Señor? Pero si tú todavía no nos dabas tus leyes, nos las diste hasta allá, hasta Éxodo 20. Y aquí es Éxodo 16. Verso 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a empezar por saber si Jesús y los primeros discípulos de Jesús guardaban el séptimo día sábado como el día de reposo establecido por Dios o no. Para eso te voy a llevar al Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, aquí encontramos que Jesús sí guardó el séptimo día, sábado, como día de reposo, y que ese día asistía a las sinagogas. Y enseguida vamos a examinar algunas otras citas bíblicas en donde el Señor Jesús hizo algunas sanidades en el séptimo día, sábado, día de reposo, y saber cuál es el verdadero significado de esto, porque actualmente se nos enseña que como Jesús hizo milagros en día de reposo,
Eso quiere decir que él lo quebrantó, que ya no había que guardarlo. Pero eso es algo que se ha sacado fuera de contexto, no es verdad. Y te voy a mostrar a través de lo que está escrito. Lucas capítulo 13, verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. ¿Te das cuenta? Esta otra, Lucas 13:15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Sí? ¿Te das cuenta? También está en Juan capítulo 5, verso 2. Dice, ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a estar explicando cada una de estas cosas, qué es lo que significa, solamente te voy a dar las demás citas bíblicas que tengo aquí. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oiga, para este grupo de fariseos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Pero vamos a ver cuál era la razón por la que ellos decían eso más adelante. Mateo 12:9 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? Pues el verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Te das cuenta? El Señor está declarando ahí que es lícito hacer bien en los días de reposo. Él no está diciendo que el hacer bien se está quebrantando. No está diciendo eso. Marcos 2:23.
aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, oiga, ¿quiénes eran siempre los que cuestionaban lo que el Señor Jesús estaba haciendo? No eran en sí todos los judíos, todo el pueblo judío, no, eran los fariseos, los líderes religiosos. Dice, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer ni a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y de hecho existen más ejemplos en la Biblia en donde Jesús sanó en el séptimo día, sábado, el día de reposo, pero solo tomaremos estos como referencia. Ahora, si tú examinas las citas bíblicas en donde Dios instruyó acerca del séptimo día, sábado, como día de reposo, pues la verdad es que ahí no da gran detalle de qué cosas eran permitidas hacer y qué cosas no hacer en el séptimo día, sábado, como día de reposo. Y entonces, ¿por qué estos fariseos y saduceos decían que no se podía sanar a una persona en el séptimo día, sábado? ¿Cuál es el día de reposo? Para contestar a esta pregunta y muchas otras más de una manera correcta y para no terminar malinterpretando las escrituras, pues hay que conocer un poco de la cultura judía. Eso es clave, conocer un poco de la cultura judía. Todas estas diferencias y discusiones que el Señor Jesús tenía con los fariseos y saduceos, de hecho no eran acerca si se debía de guardar el día séptimo, sábado, como día de reposo o no, sino era acerca de lo que era permitido hacer o no en ese día. De hecho existe en la cultura judía la creencia, oiga, ponga atención a esto, la creencia de que a Moisés en el monte Sinaí, Dios no solamente le dio las tablas de la ley, sino que le explicó oralmente cada uno de los mandamientos que están allí escritos, ¿sí? Le explicó a gran detalle cada uno de los mandamientos, y que Moisés había de transmitir estas instrucciones orales a Josué, y a los sacerdotes, y así de boca en boca por todas las generaciones, y que, de hecho, antes de que el pueblo judío, pueblo de Judá, la tribu de Judá, fuera llevada cautivos a Babilonia, terminaron por ponerlas por escrito en un libro que se llama Talmud. Y eso lo puedes tú constatar en Google. Solo pon Talmud y ahí te va a decir qué es lo que es. Que de hecho, son un conjunto de libros de tradiciones judías llamadas también ley oral. El problema fue que como se transmitían oralmente, terminaron siendo agregadas muchas cosas más, como tradiciones de hombres, y al final se le daba mayor valor y autoridad a esas leyes orales que a la ley escrita dada en las tablas de la ley a Moisés. Bueno, eso es lo que se cree en el judaísmo, pero el judaísmo, tal y como el cristianismo, está dividido en diferentes denominaciones, ¿sí? Así como está el cristianismo, que hay testigos de Jehová y pentecostales, adventistas, lo mismo sucede en el judaísmo. Hay muchas denominaciones y no todas las denominaciones creen esto, ¿sí? Porque de hecho encontramos en la palabra del Señor, en la Torá, en el Pentateuco, encontramos que todo quedó escrito, ¿ok? Esto de la ley oral es algo que por lo general se ignora de su existencia en la cristiandad, ¿sí? Yo mismo lo ignoraba hace poco, hace menos de un año yo ignoraba todo esto. Y entonces se ha terminado por malinterpretar todas las citas bíblicas que hemos visto anteriormente y sacándolas totalmente fuera del contexto en el que fueron escritas. En el tiempo de Jesús ya existían estas tradiciones, ya existían estas leyes orales, y de hecho Jesús las conocía. E incluso actualmente los judíos ortodoxos basan sus creencias basados en estos libros de tradiciones, leyes orales. Ahí basan sus creencias. Pero como te dije, hay una denominación llamados judíos caraítas
que estos no aceptan para nada esa ley oral. Aceptan solamente lo que está escrito. Ley oral, nada. ¿Sí? Te voy a mostrar esta palabra para que podamos entender un poquito más esto. Está en Marcos capítulo 7, verso 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, oiga, eso es clave, tradición de los ancianos, o sea, a estas leyes orales. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Oiga, de los lechos, ¿sí? Pero eso estaba en las tradiciones orales. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Nuevamente, tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, claro. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Te das cuenta? Está muy claro ahí. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. También de aquí se toman para decir que ya en Cristo Jesús podemos comer de todo. Pero si te das cuenta, ¿cuál era el tema en el principio? Cuando iniciamos Marcos 7, era el lavamiento de manos. Nunca estaba hablando de alimentos, ¿sí? Era el lavamiento de manos. Pero nuevamente se tuerce la palabra. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Estaba hablando de tradiciones. Mira, si tú buscas, por ejemplo, en el Pentateuco, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que le fueron dados a Moisés, si tú buscas, ¿en dónde dice ahí que se tiene que lavar las manos antes de comer? ¿En dónde dice ahí que no tienes que cargar tu lecho? No lo vas a encontrar, porque no está. ¿Pero en dónde aparece eso entonces? En estos libros de tradiciones, en la ley oral. Ahí es donde aparece. Ahí es donde aparece que te tienes que lavar las manos. Y eso es todo un rito. Dice la tradición que tienes que vertir agua sobre tu mano derecha 3 veces. Después sobre tu mano izquierda 3 veces. Haces como un rito y ya. Estás limpio. Ya puedes comer los alimentos. Pero eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Torá.
Son tradiciones de hombres. ¿Y de dónde tomaron esas tradiciones? Bueno, esas las trajeron de Babilonia. ¿Por qué? Mira, leímos que si van a las plazas no pueden comer si no se lavan las manos antes. ¿Por qué? Porque en las plazas se tiene contacto con gente. Y ellos creen que al tener contacto con gente, con personas, esos malos espíritus se meten a tus manos. ¿Sí? Y entonces, si tú no te lavas las manos antes de comer, esos espíritus se te meten adentro de tu cuerpo. ¿Sí? Por eso Jesús dice lo que dice. Eso no es lo que contamina al hombre. ¿Sí? No lo que se mete al cuerpo, sino lo que sale. Aleluya. Bueno, y de hecho, una generación antes del nacimiento del Señor Jesús, existieron dos rabinos muy importantes para los judíos. Y cada uno de ellos tenía su propia escuela rabínica, su propia interpretación de la Torá y sus propios seguidores. Estos eran llamados Shammai y Hillel. Y nuevamente esto es algo que la cristiandad ha ignorado completamente. Pero estos dos rabinos tenían una forma muy diferente de interpretar la ley, la Torá. Por ejemplo, Shammai tenía una interpretación muy dura concerniente al día de reposo, que en hebreo se dice Shabbat. Él decía que para el día de reposo era lo mejor. O sea, si veía un animalito muy bueno, muy gordo, lo guardaba para comerlo en el día de reposo. Y también él enseñaba que el día de reposo se tenía que guardar a toda costa. Eso quería decir que si te enfermabas gravemente en un día de reposo, no se te podía atender. O sea, te podías morir si querías, pero había que guardar el día de reposo a toda costa. Esta era su interpretación y era lo que enseñaba a sus discípulos, los cuales eran algunos fariseos y saduceos, eran sus discípulos. Y por otro lado estaba Hillel, que él interpretaba que todos los días eran iguales porque escrito está, sea alabado el nombre del Señor día a día. Y entonces él enseñaba a sus discípulos que era permitido hacer el bien en el día de reposo. Y Jesús conocía muy bien estas dos interpretaciones de estos dos rabinos, porque era lo que se enseñaba en esa época en las sinagogas. Y entonces al conocer esto ya podemos entender exactamente a lo que Jesús se refiere en todo lo que leímos en Marcos 7. ¿Sí? Los fariseos decían que no se podía hacer ni el bien, que se tenía que guardar forzosamente, cabalmente el día de reposo. Pero Jesús aquí se está inclinando más por la interpretación de Hillel, el cual enseñaba que no, que era permitido hacer el bien en día de reposo. Pero eso es algo que se ha ignorado en la cristiandad por siempre. Y como también se ha enseñado que Jesús vino a abolir la ley, cuando el mismo Señor Jesús dijo que no. Y eso lo encuentras en Mateo 5:17. Entonces también se enseña que Jesús no guardó la ley de Moisés porque no guardó el séptimo día como día de reposo, porque trabajó en él, o sea, hizo sanidades en él. Pero como leímos en Mateo 12:12, Jesús dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo. De otra manera, Jesús no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque este Cordero tenía que ser sin pecado y sin mancha. Y pecado es infracción de la ley de Moisés, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Te das cuenta? O sea que Jesús guardó completamente la ley de Moisés. De otra manera no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios. Bueno, y a partir de ahora vamos a ver que los discípulos, después de que Jesús murió y resucitó, ya no asistían a las sinagogas, pero no era por temor a la... pero era por temor a la persecución que se había levantado contra el movimiento de Jesús el Mesías. Ellos siguieron guardando el séptimo día. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, oiga, ahí está, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Muchas personas piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos empezaron a guardar el primer día de la semana, domingo, como día de reposo, pero eso es un error. Porque aquí dice claramente que estaban reunidos por miedo de los judíos y no por empezar una nueva doctrina ni... Perdón, se me borró un poquito acá, déjame ponerlo para atrás. Ahí está.
no era para seguir un diferente ni nuevo mandamiento, ya que después de resucitado, el Señor Jesús no indicó ningún nuevo mandamiento en cuanto al día de reposo. ¿Sí? Él estuvo 40 días y 40 noches después de resucitado, y él no dijo, ¿saben qué? Ya a partir de hoy, ya no va a ser el séptimo día, ahora va a ser el primer día de la semana. No, nunca enseñó eso. De hecho, él solamente enseñó un nuevo mandamiento, que nos amáramos los unos a los otros, el cual se encuentra en Juan 13:34. Ahora, todo esto sucedió en Jerusalén, ¿ok? Y fue a causa de la persecución que se había levantado, que los discípulos ya no se podían reunir en la sinagoga los días de reposo, sábado, pero era por temor de los judíos que los perseguían. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero como vimos, ellos seguían reuniéndose en el templo, porque ahí era más difícil de ser identificados por la multitud, y también se reunían en las casas para partir el pan, algo que era muy común hacer en esa época. Pero mientras tanto, Pablo y Bernabé, que iniciaron su ministerio muchos años después de la ascensión de Jesús al cielo, no habiendo existido ningún nuevo mandamiento acerca del día séptimo, sábado, como día de reposo, ellos continuaron guardando ese día séptimo y asistiendo a las sinagogas que se encontraban fuera de Israel, a donde no había llegado la persecución todavía. Hechos capítulo 13, verso 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí está. 13:42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pablo y Bernabé se seguían asistiendo a la sinagoga los días de reposo. ¿Sí? Muy claro. Y eso sucedió muchos años después de que Jesús había ascendido al cielo. Ellos continuaron guardando ese séptimo día como día de reposo. Ahora, todo esto sucedió en Antioquía, que es Siria, fuera de Israel. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí no es que se haya cambiado el séptimo día sábado como día de reposo por el primer día de la semana domingo, como nuevo día de reposo, sino que aquí dice claramente que los discípulos se reunían para partir el pan y Pablo les enseñaba aprovechando esa reunión. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. También se ha pensado que como en la ciudad de Corinto se recogía la ofrenda el primer día de la semana, domingo, pues eso significa que ya no se guardaba el séptimo día sábado como día de reposo, sino que ahora era el primer día de la semana, domingo, el día de reposo. Pero esto es una vez más incorrecto y es en base a no tener conocimiento nuevamente de la cultura judía. Ya que en la tradición oral de los judíos, que explicamos anteriormente, ellos no pueden tocar dinero en el séptimo día. Oiga, sábado, día de reposo, y por esa razón se hacía la colecta de la ofrenda el primer día de la semana, domingo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es solamente que se han torcido, se han malinterpretado ciertas citas bíblicas. Pero el mandamiento de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, basados en las citas bíblicas anteriores, encontramos que efectivamente Jesús y sus discípulos, aún de la ascensión de Jesucristo al cielo, ellos siguieron guardando el séptimo día sábado como día de reposo. Y ahora sí,
tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo es Dios, el carácter de Dios, porque tal vez Dios se equivocó o tal vez Él cambió de opinión. Porque ¿será que los mandamientos de Dios se obedecen solamente si las personas tienen el deseo de obedecerlos? Si no, no. Claro que no es así. Se tienen que obedecer porque Él es Dios. Mira lo que dice en Daniel capítulo 6, verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Te das cuenta? Un rey terreno, lo que él ordenaba no podía ser abrogado. Si el mandamiento de un rey terreno permanecía y no podía ser abrogado, pues mucho menos el mandamiento del Dios eterno. ¿Sí? ¿Cómo podría ser abrogado? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no cambia. Lo dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni senda de variación. E Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pues de la manera que viven la mayoría de las personas actualmente, pareciera que la palabra que un día salió de la boca de Dios pues no han permanecido para siempre. Y esto quisiera decir entonces que Dios mintió. Sí, tal vez creen en estas palabras, en estas citas, lo creen en teoría, pero ya en la práctica es muy diferente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, ya basados en las citas bíblicas anteriores, sabemos que los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados, que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que su palabra, sus mandamientos permanecen para siempre y que Dios no miente. Si tenemos eso bien claro, entonces, ¿qué pasó? Si Dios no hizo esos cambios, entonces, ¿quién más los hizo? Y ahora sí, tenemos que tomar en cuenta la historia de la humanidad, porque han pasado casi 6,000 años desde que Dios confirmó este mandamiento en guardar el séptimo día sábado como día de reposo a Moisés en el monte Sinaí, y muchas cosas han sucedido desde entonces. Quiero mencionarte esto. Hay algunos libros antiguos llamados apócrifos que no se encuentran en los cánones protestantes, o sea, en las Biblias protestantes, pero que en algunos otros sí se encuentran. Por ejemplo, en el canon católico, la Biblia católica, ahí se encuentran estos libros apócrifos. Porque se cree que no fueron inspirados por Dios. Aquellas personas que decidieron qué libros poner en estos canos, esos que dijeron este sí califica, este no, este sí, este no, ellos dijeron que no los ponían ahí porque no eran inspirados por Dios. No sé qué criterio utilizarían, solamente que decidieron no ponerlos. Pero los podemos tomar como referencia, porque mira, en el tiempo antiguo estos libros apócrifos eran tenidos al mismo nivel que los libros que tenemos actualmente en el Antiguo Testamento. Al mismo nivel, ¿ya? Y uno de estos libros es el libro de Macabeos, y de hecho en Primera de Macabeos habla de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Era un hombre, un rey griego, durante la ocupación griega en Israel. Primera de Macabeos 1:41 dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado, o sea, el día de reposo, el séptimo día. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar de circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciere las órdenes del rey sería condenado a muerte. ¿Sí?
Fue un hombre el que hizo esos cambios, nunca Dios. Este hombre y estos acontecimientos se dieron alrededor de 200 años antes del nacimiento de Jesús. Y al seguir checando la historia encontramos que durante el siglo I y el siglo II se guardaba todavía el séptimo día, sábado, como día de reposo, entre los creyentes de Jesús como el Mesías de Israel. Pero fue a principios del siglo III, cuando un emperador romano llamado Constantino, un hombre pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo y que en los diferentes concilios que hubo durante su reinado, queriendo unir a todas las naciones que estaban bajo su reinado en una sola religión, empezó a prohibir que se guardara el séptimo día sábado. Y no solamente prohibió que se guardara, sino que además se tenía que trabajar en él y que se empezara a guardar el primer día de la semana, domingo, como día de reposo. Pero ¿sabes qué? Era en honor a su Dios llamado Sol. Y de hecho, domingo, el día domingo en inglés se dice Sunday, que quiere decir día del sol. Así que ahora ya sabes que los que cambiaron el séptimo día sábado como día de reposo a domingo, no fue Dios, sino fueron simples hombres mortales, pero que el dicho de tales hombres ha sido establecido como una verdad absoluta en muchas vidas. Y ahora ya sabes que cuando guardas los domingos como día de reposo para supuestamente adorar a Dios, es un día que Dios nunca ordenó y por lo tanto no se está adorando al verdadero Dios, sino que se está adorando al Dios Sol. Pero tal vez tú todavía digas que no es así, sino que tú verdaderamente adoras a Dios en el primer día de la semana, domingo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? No estás tomando el mandamiento de Dios, sino estás tomando un mandamiento de hombre que cambió el día. Tú te puedes acercar a Dios con tu boca y con tus labios honrarlo, pero en realidad tu corazón está lejos de Él y el temor que tienes de Él no es el obedecer los mandamientos que un día salieron de su boca, sino más bien estás obedeciendo un mandamiento de hombres que te ha sido enseñado y lo has tomado como si fuera una verdad de Dios, simplemente porque sucedió en el siglo III y estamos en el siglo XXI. Piensas que fue un mandamiento de Dios, pero no es así. Si no, Dios no hablara en Hechos 3:21 de la restauración de todas las cosas. Porque sabemos que en el reino de Dios las buenas intenciones salen sobrando. Si Dios nos permitiera preguntarle al rey Saúl, hey rey Saúl, el tener las mejores intenciones para con Dios es suficiente para agradarlo, tú las tuviste. ¿Sí? Cuando Dios te ordenó ir a destruir al pueblo de Amalek, tú guardaste lo mejor de los animales para sacrificarlos a Dios. ¿Será que eso te sirvió? Te voy a decir, no. ¿Sabes por qué? Porque a causa de eso, a causa de no obedecer el mandamiento como Dios había dicho, perdió el reino. ¿Sí? Perdió el reino a causa de no obedecer como Dios había mandado. Bueno, ahora ya lo sabes, ya no tienes excusa delante de Dios. Porque mientras lo hacías en ignorancia o lo hacíamos en ignorancia, no se nos era contado como pecado. Pero dice la palabra de Dios en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas estos que estaban oyendo dijeron, no andaremos. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Dice, párense en los caminos, ¿sí? Examinen, miren, pregunten. Ok, yo miro aquí el camino, ok, miro el mandamiento de Dios y dice que hay que guardar el sábado o el séptimo día como día de reposo. Y mandamientos de hombre dice que no, que ahora es el primer día de la semana, es domingo. Y dice, preguntad por las sendas antiguas, pregúntate, ¿cuál camino escogió, por cuál camino caminó, por ejemplo, David, Elías, Moisés, el mismo Señor Jesús, por cuál camino anduvo él? ¿Será que él obedeció mandamientos de hombres? Ya vimos que no.
Él tenía diferencias con los fariseos porque estos sí seguían mandamientos de hombres y desechaban el mandamiento de Dios. Y entonces cuando escogemos, dice, pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y que andemos por él. Entonces dice que va a llegar descanso a nuestra alma. ¿Sí? Señor no obliga a nadie, Él solamente presenta su palabra. Yo, a raíz de todo esto, yo he recibido muchos desprecios. ¿Sí? Muchos desprecios, incluso hace unos días hablé con alguien acerca de esto. Bueno, era más bien acerca de la segunda parte, pero él me dijo, ¿sabe qué? Dijo, yo tengo 5 años estudiando esto. ¿Y cómo es que usted? Porque yo le dije, no, yo tengo apenas 1 año. Ah, como dicen, eres un baby. ¿Cómo crees que esto es por revelación? Me dijo. ¿Sí? O sea, como diciendo, tú no eres nada, tú vas empezando, ¿cómo crees que Dios te va a dar esto? Bueno, yo solo sé lo que dice Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero se nos ha enseñado que no, que eso de guardar el día de reposo, de guardar la ley de Moisés, es un yugo. Lo dice aquí que es un yugo fácil y ligera mi carga. Y eso va a traer descanso para vuestra alma. Bueno, tú y yo vivimos en una época muy privilegiada en la que tenemos en la palma de nuestras manos, en nuestros teléfonos celulares, tenemos la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir acerca de la historia es verdad o no. Solo búscalo en wikipedia.com. La mayor información yo la saqué de ahí. Ahí lo vas a encontrar tú también. Entonces, queda muy claro que todavía se tiene que guardar el séptimo día como día de reposo establecido por Dios. Esto es para aquellos que no lo estaban guardando todavía. Y ya en la segunda parte de este estudio vamos a ver si el séptimo día que se está guardando actualmente entre los que ya saben que se tiene que guardar, porque es un mandamiento de Dios, vamos a ver si es el mismo séptimo día que Dios descansó, o si Dios tomó como base, por ejemplo, el calendario gregoriano actual o tal vez el calendario judío actual para ordenar el guardar el séptimo día como día de reposo. Así que te invito a que mires la segunda parte de este tema, la cual va a ser muy impactante. Bendiciones, solamente vamos a tomar un pequeño break para los que están conectados. Para Jesús Sáenz, la Tortu, que Dios te bendiga, Tortu. Para Cecilia Hernández también. Vamos a tomar un pequeño receso y voy a regresar con la segunda parte, la cual yo te dejo saber que va a ser muy impactante. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.